la música en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, damos gracias por tu amor, por tus bondades, porque en medio de los tiempos tan difíciles en los cuales estamos viviendo, tu palabra nos llena de gozo, nos llena de paz y nos llena de esperanza. Suplicamos tu guía, tu dirección a través de la dulce influencia de tu Santo Espíritu. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir las Biblias en el libro de Salmos. Salmos, y vamos a ver el capítulo 136. El Salmo 136 nos da a nosotros uno de los grandes motivos por los cuales alabar a Dios. Alrededor de 26 veces se nos dice, porque para siempre es su misericordia. No obstante, vamos a leer solamente los versículos 1 al 4. Leemos. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Qué lindo que nosotros hoy podamos tener no solamente una razón para alabar, sino al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios único, auténtico, real, verdadero, para adorarlo en espíritu y en verdad. Justamente este es el propósito de Apocalipsis, mostrarnos que no solamente al comienzo de la creación los ángeles de Dios le alababan, sino que hoy toda la creación le alaba y le alabará por toda la eternidad. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, vamos a ver capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ver, se está hablando allí del cántico de los 144,000. Y justamente versículo 2 al 5 nos dice, y oí una gran voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Es decir, que no importa que vivamos nosotros acá en esta tierra, como habíamos dicho anteriormente, lo importante es saber que podemos tener la oportunidad de un día estar alabando a Dios en el cielo y por toda la eternidad. Como dice el versículo 4 acá, ¿quiénes son? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14 está lleno de alabanza, pero también está lleno de motivos por los cuales nosotros alabar, honrar, glorificar, bendecir el nombre de Dios. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 15 y vamos a leer los versículos 2 al 4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar del vidrio, con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y ahora viene una pregunta, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esto es importante, ver que nosotros, si bien hoy pensamos que no somos tratados tan justamente como se merece, muchas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Vemos que al final de todo Dios va a mostrarnos a nosotros su justicia, su santidad, su perfección con la cual ha tratado cada acontecimiento que ha tenido lugar en esta tierra. Veamos ahora el capítulo 19 de Apocalipsis y vamos a ver cómo acá se
da alabanza a Dios en el cielo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 8. Y después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y justamente este es el lino fino que nosotros estamos buscando, las acciones justas de los santos. Una de las acciones maravillosas que nosotros podemos realizar es darle honra y gloria a quien verdaderamente lo merece, a Dios, a Jesucristo, a nuestro Salvador. Hoy es un desafío que se está lanzando a la humanidad para reconocer a Dios como su creador. La vez anterior habíamos hablado acerca de los 7 sellos del Apocalipsis y veíamos cómo los 7 sellos relataban o presentaban la historia social de la era cristiana y al mismo tiempo cómo la apostasía fue teniendo lugar y cómo Dios estuvo siempre a favor de sus hijos y a favor de la verdad a través de todos los tiempos, y cómo Dios está al control de la historia y cómo Dios también va a vencer el dolor, el sufrimiento y el pecado para siempre. Hoy justamente vamos nosotros a ver cómo se ha mantenido este sentido de pertenencia, de grandeza de Dios, justamente acá en un canto introductorio que se hace a los sellos de los cuales habíamos hablado en la presentación anterior. Por eso hemos titulado este tema La música del Apocalipsis en capítulo 4 y capítulo 5. Es decir, vamos hoy a ver no solamente un himno, sino 5 himnos de Apocalipsis capítulo 4 y 5, que nos muestran allí la escena prácticamente del trono, pero también del templo, justamente donde Dios está teniendo lugar en esa maravillosa intercesión a favor de cada uno de sus hijos. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. El primer himno lo encontramos allí y nos dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, ¿qué decían? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Maravilloso. Entonces, ¿cuál será la temática, el tono del cual se está hablando en este primer canto de Apocalipsis capítulo 4? Se nos está hablando claramente de la santidad de Dios. ¿Qué tenemos que rescatar de acá? Que el triple santo destaca la santidad inmensurable de Dios. Es algo que nosotros no podemos entender, es algo que nosotros no podemos discernir, es algo que nosotros no podemos concebir, pero lo cierto es que en Dios está la perfección absoluta. Nosotros tratamos de buscar la santidad, tratamos de buscar la perfección, pero en Dios está toda esa perfección. La edad eterna no bastará para que nosotros alcancemos a vislumbrar toda la perfección de Dios. Pero qué lindo es saber que estaremos siempre acercándonos un poco más a esa perfección, como nos ha dicho a nosotros la palabra de Dios. Sin santidad es imposible ver a Dios.
Entonces necesitamos hoy nosotros buscar la perfección, buscar la santidad, también en la forma en que nosotros alabamos y adoramos a Dios. Se ha dicho que la música es el lenguaje universal. Se ha dicho que la música es el lenguaje del pueblo. Pero también se ha dicho que la música es un don de Dios. Es decir, el don de Dios dado al hombre para que el hombre, ya sea en su alegría o en su tristeza, pueda elevar a Dios no solamente una oración, sino también una alabanza. A través del canto nosotros podemos disipar las penas, mitigar los dolores, aliviar las cargas, tener un encuentro personal con nuestro Dios. Es un deseo, un sentir que comparto con usted para que podamos hoy saber que Jesucristo, así como escucha las oraciones, también acepta la alabanza de aquellos que con corazón sincero tratan de homenajearle su poder, tratan de homenajear su grandeza, tratan de reconocer su santidad y su misericordia. Vamos a ver aquí que la santidad de Dios está ligada a 3 designaciones divinas. ¿Cuáles son estas 3 designaciones divinas? En primer lugar, el Señor Dios. Tenemos un Dios y es nuestro Señor. A Él tenemos que alabarlo. En segundo lugar, este Dios es todopoderoso. Si alguien merece toda la honra, la gloria y la alabanza, es aquel que todo lo puede. Y en tercer lugar, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios nunca ha perdido su esencia. Dios nunca ha perdido propiedad. Dios siempre ha sido el mismo y lo será, tanto ayer como hoy, como siempre. Esa es la certeza maravillosa que nosotros tenemos cuando depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. También vamos a ver entonces que la santidad y su amor siempre serán los atributos que deben de ir acompañando a esa melodía, a ese canto, a esa alabanza que nosotros le podamos tributar. Vamos al segundo canto o himno del Apocalipsis capítulo 4 y lo vamos a encontrar en el versículo 11. Allí leemos en Apocalipsis capítulo 4 verso 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, que a quién tenemos que adorar, a quién tenemos que alabar, a quién tenemos que exaltar, a quién tenemos que glorificar, al creador de todas las cosas. Como dice, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y si dice que por él fueron creadas todas las cosas, si bien nosotros no somos un objeto, pero también formamos parte de la creación de Dios. Somos la corona de la creación de Dios. Qué lindo es reconocer que Dios nos creó a nosotros para enseñorearnos de todas estas cosas que Él nos ha dado, para que seamos buenos administradores. Y una de las maneras por las cuales también nosotros podemos alabar a Dios es cuando nosotros cumplimos bien nuestro deber y desempeñamos bien cada una de las responsabilidades que Él nos da, al administrar correctamente sus recursos, pero también al reconocer que todo lo que tenemos es porque Él nos los da, que todo cuanto hay, cuanto existe, es porque Él lo ha creado. Cuando vamos aquí al segundo himno de Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, tenemos que ver que la razón por la cual alabamos a Dios es porque Él es el creador. Hoy el ser humano está perdido con respecto al tiempo, al espacio. Pero cuando nosotros aceptamos que hay un Dios que nos crea en un punto, en un punto de eso de la eternidad, cuando Dios decide crear al ser humano, qué lindo es saber que en un puntito también de la eternidad, este planeta cae en pecado, pero en un puntito de la eternidad, un día el pecado dejará de existir y viviremos entonces nosotros por la eternidad, siempre viviendo para alabar a Dios en espíritu y en verdad. No solamente nosotros con nuestros seres queridos, nuestros amados, nuestros familiares, sino también con ¿quién? Con los ángeles que fueron firmes, que fueron fieles, que estuvieron de parte de la verdad allá en el cielo. Muy bien, vamos a ver que aceptar a Dios como creador responde a preguntas cruciales. ¿Cuáles son esas preguntas cruciales? Nuestra vida no es un mero accidente. Nosotros no vinimos de la nada. Nosotros somos el producto de la creación maravillosa de Dios. Si bien Dios al crear todo lo que nosotros vemos en el mundo natural dice que fue hecho por el poder de su palabra, cuando vamos al ser humano vemos que Dios tomó su tiempo, formó al hombre del polvo de la tierra
y luego compartió, sopló aliento de vida en él y fue el hombre un ser, es decir, un ser vivo. Entonces, qué lindo es saber que Dios compartió su intimidad con nosotros. Nos ha creado a su imagen y a su semejanza para que nosotros ahora no compartamos su gloria con la creación, sino que compartamos nuestra adoración con la creación, pero a Dios. Es decir, nosotros estamos llamados a compartir el proceso de la adoración, pero no la adoración. Nosotros la adoración solamente se la damos a Dios porque Él es el creador. Y esto tiene que estar claro. Vamos a ver acá que una de las preguntas cruciales es que no vamos a la nada, como algunos creen. El propósito de la vida, ¿cuál será? Las personas que no tienen propósito dicen, es nacer, sufrir y morir. Pero nosotros vemos algo más allá. Nosotros vemos que la existencia humana no es más que el regalo que Dios nos da, la oportunidad que Dios nos da de prepararnos para su encuentro, de conocerle, de hacer nuestra elección, nuestra decisión, nuestro uso correcto del libre albedrío, de decirle, yo quiero vivir contigo, yo quiero estar junto a ti y pasar contigo el resto de mis días. ¿Quieres hacer eso? Qué contento estará Dios en este momento si escucha nuestra voz y sabe que en lo más profundo de nuestro corazón está el deseo de acompañarle y de vivir con Él por toda la eternidad. Vamos a ver que las cuestiones importantes de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos y por qué estamos aquí, todas tienen respuesta. Y cuando nosotros aceptamos a Dios como creador, entonces podemos vivir en paz y en alegría. Y justamente ese es el propósito. Cuando nosotros alabamos, no lo hacemos solamente por emitir ruido, ritmo o sonido, sino que lo hacemos para honrar y glorificar a Dios. Por eso estas pautas que se tratan acá en estos himnos del Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 nos muestran a nosotros que nuestra alabanza no tiene que ser a la criatura, que nuestra alabanza tiene que estar dirigida, direccionada a Dios como creador, a Dios como redentor, a Él que realmente es digno de recibir la honra, el poder y la gloria por su gran misericordia para con cada uno de nosotros que ha mostrado a través de todas las edades. Es decir, que nuestra vida tiene un significado y ese significado va a contar, va a valer la pena cuando es que nosotros reconocemos a Dios como nuestro creador. Sabemos que si Dios crea es con un propósito. Por tanto, si aceptamos que Dios es nuestro creador, también vamos a aceptar que Dios tiene un propósito para con nuestra vida y que estamos aquí, no como un papel llevado del viento de un lugar a otro. Estamos aquí. No como una gotita de agua que no tiene corredizo para dónde ir. Estamos aquí con un propósito. Y el día que nosotros aceptamos ese propósito de ser buenos hijos, de ser buenos padres, de ser buenos cónyuges, de ser buenos cristianos, de ser buenos ciudadanos, de ser buenos amigos, qué lindo es que esta sociedad puede verse un poquito más favorecida, más mejorada y la gracia de Dios pudiera contemplarse un poco más en su plenitud. Hoy estamos llamados acá a entender también el tercer himno de Apocalipsis. Y aquí no lo vamos a encontrar en el capítulo 4, sino en el capítulo 5. Y vamos a ver que se encuentra en el versículo 9 y versículo 10. Leemos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué podemos ver entonces acá en este tercer himno? Que la razón por la cual nosotros podemos alabar y debemos alabar a Dios es porque Él es nuestro Salvador. Es decir, el sacrificio supremo de Jesús ha sido notorio a toda la creación. El sacrificio precioso de Cristo Jesús ha sido notorio a toda la raza humana. En la presencia de Cristo Jesús en la Biblia, la presencia de Cristo Jesús en la historia, nos muestra a nosotros cuán cierta es nuestra salvación. Por tanto, tenemos que adorarlo, tenemos que alabarlo, tenemos que honrarlo, porque Él es el único y verdadero Salvador. Tenemos que alabarlo porque Jesús nos compró, no para que fuéramos sus esclavos, no para que fuéramos sus siervos, sino para que nosotros fuéramos sus hijos. Eso es importante.
Dios no acepta siervos ni esclavos. Dios acepta hijos, como dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos, ¿qué? Hijos de Dios. Hay veces que nos sentimos conformes y contentos tan solo con decir, trabajamos para Dios. Qué lindo estar trabajando para Él. Pero la alabanza nos lleva mucho más que eso, a sentirnos sus hijos. Porque ahora cuando el Padre mira al Hijo, nos ve a nosotros. Qué maravilla esa, saber que cuando aceptamos a Jesús como Salvador, Jesús ocupa nuestro lugar, así como lo ocupó en la cruz. Y ahora por la gracia maravillosa de Cristo Jesús, por esa gran misericordia, nosotros podemos ser tratados como el Padre trata en su amor al Hijo. A ese hijo que nunca cometió pecado, a ese hijo que siempre vivió para depender y confiar en Él, a ese hijo que siempre estuvo esperando en su amor, en su gracia, en su misericordia. Qué lindo es ver que Jesús nos dio un nuevo estatus. La pregunta es si vivimos para honrarle, para agradecerle. Hoy es una oportunidad linda. Qué lindo que podamos componer una canción, una música, un himno, una alabanza a nuestro Dios. A veces que cantamos lo que cantan los demás, pero qué lindo que desde hoy, a partir de hoy, podamos hacer una oración escrita y después le pongamos música. Te reto para que este sea un desafío. Porque cuando nosotros componemos algo, es como si fuera una oración cantada. Cuando escribimos algo, es como que lo leemos 33 veces. Y si esa oración está, Señor, te agradezco por tus bondades, Señor, te agradezco por tu amor, es como que nosotros mismos estamos repitiendo eso 33 veces. Y necesitamos decirlo, escribirlo, repetirlo hasta que eso forme parte de nuestro ser, de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo ha sido real, por eso es nuestro Salvador. Porque Jesús nos compró, no para que fuéramos sus siervos o sus esclavos, sino para que fuéramos sus hijos y nos trata como tales. Y Jesús nos dio un nuevo estatus que nadie nos lo puede quitar. Lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Tan solo tú puedes elegir no usarlo. Pero recuerda, donde quiera que tú vayas, Dios estará contigo esperando el momento en el cual tú desees que Él te pueda ayudar con su poder. Qué lindo es ver que el tercer himno de Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 al 11 se refiere al mensaje también en resumen que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 al 7. Allí se nos habla de Jesucristo que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y nos dice que a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen las nubes gloriosas de los cielos, dice Apocalipsis 1:7, y todo ojo lo verá. Es decir, que se aguarda con expectativa el triple mensaje angelical, pero también la proclamación de su evangelio eterno. ¿Cómo vemos esto nosotros? Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, al que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y para su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso texto, ¿verdad? Y vamos a ver el versículo 6 del Apocalipsis 14, porque vemos acá que el tercer himno también nos invita a guardar con expectativa el triple mensaje angelical y la proclamación del evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su mano, en su frente, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia,
a su imagen y ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Qué lindo que nosotros hoy podamos tener los mandamientos de Dios para ponerlo en práctica, que podamos conservar la fe de Jesús para vivir el evangelio santo, agradable, que nos preparará un carácter que nos permita vivir junto a Él, alabándolo por toda la eternidad. Vamos a ver que Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 dice que decían a gran voz, y el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y justamente este es el mensaje del cuarto himno. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Como decía, a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y podemos ver acá que justamente el motivo por el cual nosotros ahora alabar a Dios es porque solamente Él es el digno de adoración, porque solamente vamos a ver allí que Él es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, tal y como nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Cuando hablamos de la adoración al Señor, tenemos que ver que la adoración a Dios consiste en tres elementos. La adoración al Hijo se presenta en este pasaje en 7 elementos. ¿Y cuáles son esos 3 elementos para Dios? Poder, honra y gloria. Pero cuando vamos a las características que se le dan a Jesucristo, vamos a ver que el Hijo recibe los mismos atributos que el Padre. Por tanto, Padre e Hijo no pueden estar separados. Ambos están siendo adorados. Ambos son personalidades de la divinidad. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 nos dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Hoy estamos llamados a adorar al Padre, también estamos llamados a adorar al Hijo. La obra universal de Dios, Padre e Hijo, exige una respuesta universal que se provee en el quinto himno. Es decir, que vamos a ver que los signos se pertenecen el uno al otro. Dios Padre e Hijo se pertenecen el uno al otro. Por tanto, creación y salvación están juntas, como podemos ver en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Hoy tenemos que ver que el cuarteto celestial, el coro de cámara, el coro ampliado de millones de cantantes y toda la creación, lo encontramos nosotros allá diciendo, digno es el Padre, en primero y segundo himno. En tercer y cuarto himno se dice, digno es al Hijo. Y en el quinto himno se dice, digno es el Padre y digno es el Hijo. Por tanto, y demás, hoy necesitamos nosotros repasar nuestro concepto de adoración. Qué lindo es que en esa melodía, en ese canto que nosotros podamos entonar a Dios, podamos darle la verdadera adoración que está caracterizada por ser una adoración teocéntrica, la verdadera adoración que es trinitaria, la verdadera adoración que es como inmanencia de Dios y su trascendencia, la verdadera adoración que exalta el carácter y la naturaleza de Dios, la verdadera adoración que alaba las obras de Dios, la verdadera adoración que es objetiva, no solo subjetiva, la verdadera adoración que es universal y abarcante, la conclusión del plan de salvación que se define en un ambiente de adoración. La verdadera adoración ofrece una nueva perspectiva para la vida acá en la tierra. La verdadera adoración es continua e interminable. La pregunta es, ¿deseas alabar a Dios hoy? Si es así, te invito a orar. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, gracias por la música. Gracias por este lindo don que nos permite darte nuestra adoración, darte nuestro reconocimiento de Dios soberano y de Salvador nuestro, desde ahora y para siempre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.